Hola a todos y a todas, me llamo Ariel Martínez y soy psicólogo y trabajo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, codependiente de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Bueno, fui convocado para ofrecer alguna reflexión sobre el impacto psicológico en diferentes ciclos vitales de la mujer y sobre todo me han ofrecido hablar de lo que entiendo es un ciclo vital que denominan edad fértil. Lo primero que me interesaría reflexionar al respecto es sobre la idea de ciclo vital y cómo esto debiera ser entendido en términos psicológicos. Lo primero que es importante señalar al respecto es que no existen periodos a nivel psicológico, no existen ciclos, no existen etapas a nivel psicológico que estén inauguradas por datos biológicos. Es decir, no existen hechos biológicos, no existen inauguraciones de grandes momentos de la vida que se desencadenen automáticamente a partir de un hecho biológico como podría ser el acceso a la edad fértil, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que el desarrollo madurativo biológico de las corporalidades que instalan en los cuerpos la posibilidad de la fertilidad en sí mismo no desencadena ni genera características psicológicas en sí mismas. Lo que sí es importante reflexionar al respecto es la novedad que algunos datos biológicos generan para una psique que debe elaborar, que debe metabolizar, estos datos, ¿sí? Entonces, es preciso señalar que la idea de subjetividad, de sujeto o de psique, que es interesante manejar, al menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de un conjunto significativo de pensadores pertenecientes al campo del psicoanálisis, es la idea de una subjetividad que no está clausurada en sí misma y no está absolutamente determinada por un conjunto de hechos, de acontecimientos o de datos biológicos. Es decir, una subjetividad o una psique que está abierta a continuo intercambio y a continuo encuentro con lo que se va enfrentando a lo largo de su devenir subjetivo. Es decir, una psique abierta que se enfrenta con acontecimientos, con algunas cuestiones que son absolutamente nuevas con respecto a los hechos que esa psique ya ha inscripto, ya ha significado, y de tal forma que estas novedades se enfrentan a la psique con una necesidad de elaboración, con una necesidad de significación. Por lo tanto, es interesante pensar en las transformaciones que se dan en la pubertad. Freud habló de la pubertad y lo interesante es que Freud sitúa la pubertad como como un hecho biológico, como una serie de transformaciones anatómicas, fisiológicas, que tenían que ver fundamentalmente con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y con el acceso a la genitalidad, es decir, con el desarrollo a la genitalidad y con la posibilidad de poner la genitalidad al servicio de la reproducción humana. Este ha sido un aporte interesante freudiano, pero aún más interesante para el psicoanálisis tiene que ver con lo que Freud señala al respecto de la pubertad. Freud dice que la pubertad no se reduce solo al desarrollo del bagaje o el aparato biológico o anatómico, sino que lo que se reorganiza en algún sentido es la sexualidad. Es decir, la sexualidad humana, que para Freud está compuesta por un conjunto de pulsiones, un conjunto de zonas erógenas, que se encargan de gestionar la satisfacción del aparato psíquico. En la infancia nos dice Freud que estas zonas erógenas funcionan de manera parciales, de maneras desconectadas entre sí,
y que en la pubertad todas estas zonas erógenas se reorganizan al primado de los genitales. ¿Esto en qué sentido es importante? Porque toda esta transformación, sí, que el sujeto empieza a vivir, es decir, empieza a vivenciar sensaciones nuevas, un cuerpo vivido de manera diferencial, ¿sí? Y también, por supuesto, transformaciones de la imagen de su cuerpo, enfrentan al sujeto con una imagen de sí, con una sensación corporal absolutamente nueva. Cuando digo absolutamente nueva, es radicalmente nueva. Es decir, es algo inédito para la estructura. El sujeto, frente a este hecho biológico de la pubertad, se enfrenta con una exigencia de trabajo, es decir, su psique tiene que enfrentarse con el desafío de poner en marcha trabajos psíquicos de elaboración simbólica que le permitan adjudicar un sentido a esta novedad biológica y no biológica, porque también vemos que lo que se transforma no es solo el sustrato biológico, sino todo el orden sexual, que para Freud no es estrictamente biológico, a pesar de que se apuntala en lo biológico, ¿sí? Entonces, lo interesante de la pubertad es pensarla como una exigencia de trabajo, ¿sí? Que la psique debe elaborar, y en esta elaboración la psique se transforma. Lo que quiero decir con esto es que, nuevamente, repito, lo biológico no inaugura novedad, es decir, el acceso a una corporalidad que accede a la posibilidad de la reproducción en sí mismo no genera linealmente y de manera determinista transformaciones psicológicas. Las transformaciones psicológicas se dan a partir de novedades biológicas que la psique debe metabolizar, y en esta metabolización la psique se transforma, ¿sí? Es decir, que estos momentos de transformación, al no ser un efecto directo de las transformaciones biológicas, no están anudadas a una edad, porque no se desprenden de la irrupción del hecho biológico mismo. Entonces, ahí lo interesante es que son momentos más que etapas, momentos a nivel psíquico, porque ese impacto psíquico dependerá de la historia vivencial de cada quien, de que cada quien ponga en marcha los trabajos elaborativos que debe poner al momento en que el sujeto puede de acuerdo a los recursos subjetivos con los que cuenta. Ahora quiero también señalar algunas cuestiones. Toda esta noción de subjetividad no clausurada, no determinista, abierta a la irrupción de lo nuevo, y en esa irrupción de lo nuevo una subjetividad que se enfrenta con novedades que debe elaborar, es preciso señalar que el sujeto extrae materialidad representacional y extrae recursos para elaborar esta novedad a partir de las representaciones histórico-sociales que circulan en la esfera social, ¿sí? Bueno, esto es interesante señalar porque el sujeto va a estar tensionado entre las novedades biológicas que aparecen en su cuerpo y entre los sentidos sociales que culturalmente circulan para que el sujeto pueda elaborar estas novedades. Bueno, entonces, es importante señalar los sentidos sociales porque acá lo que me interesaría es desplazar el tema de la fertilidad o la edad fértil hacia el modo en que socialmente o el modo en que la esfera social o los sentidos sociales capturan la fertilidad, sobre todo en las mujeres, ¿sí? En términos de mandato. Entonces me parece interesante, teniendo en cuenta marcos teóricos y políticos contemporáneos que me parecen un avance significativo con respecto a este tema, deslizar el impacto psicológico de la edad fértil, compensar cómo impacta psicológicamente en la subjetividad femenina el mandato de la maternidad. Al respecto, hay muchas feministas que se han pronunciado con respecto a esto. Una de ellas, tal vez la más
significativa para la teoría feminista en términos históricos es Simone de Beauvoir, que escribe a finales de la década del 40 un libro muy significativo, El segundo sexo, y ella ahí analiza el modo en que la maternidad configura una imposición cultural, una imposición de sentidos sociales que restringe fuertemente la libertad de las mujeres. Simone de Beauvoir lo que también se empeña por señalar es la forma en que la sociedad naturaliza, ¿sí?, el hecho de procrear para las mujeres, lo naturaliza y lo impone como si fuese un mandato contenida en la realización natural y biológica del ser, de un ser femenino o de un ser mujer. Simone de Beauvoir lo que va a decir es que no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir que es interesante acá porque me parece también hacer un señalamiento al respecto. El ser mujer no es un hecho biológico para Simone de Beauvoir, ¿sí? Lo que hay para Simone de Beauvoir es un cuerpo con determinadas características fácticas, y entre esas características fácticas puede estar, y de hecho está, la posibilidad o la potencia gestante de algunos cuerpos, ¿sí? Pero de ninguna manera estas características corporales o esta potencia de gestación contienen biológica y naturalmente el sentido de lo que implica ser una mujer. Para Simone de Beauvoir, ser una mujer implica la imposición social sobre estos cuerpos de algunos significados, de ciertos significados que imponen mandatos y atrapan a esos cuerpos hacia un destino socialmente diferencial con respecto a los varones, y este desarrollo o este despliegue diferencial de las mujeres construidas en el plano de los sentidos sociales siempre implican, dirá Simone de Beauvoir, inferiorización, exclusión, subordinación, dominación, patologización, ¿sí? Bueno, eso por un lado, es decir, que la maternidad está socialmente impuesta como un hito que permite realizar el ser mujer, generando así grandes conflictos identitarios con aquellas mujeres que o no lo desean o tienen algún impedimento concreto para la realización de este hito que, como dije anteriormente, se postula como una realización de ese ser, un mandato social, ¿sí? El feminismo radical norteamericano también ha reflexionado mucho al respecto y, bueno, ha conceptualizado la idea de patriarcado como un orden social, ¿sí?, como un eje de poder muy grande que inferioriza al colectivo de las mujeres en detrimento del colectivo de los varones. Y algunas de estas feministas radicales han teorizado, han pensado que la capacidad gestante de ciertos cuerpos es lo que ha operado con mayor fuerza en la subordinación y en la discriminación de las mujeres. Es el patriarcado, en algún sentido, sería un orden social que necesita usufructuar, extraer esta fuerza, esta posibilidad gestante de ciertos cuerpos para la procreación y para la mantención de la especie. Esto también ha ido de la mano de otros conceptos, como puede ser el de heterosexualidad obligatoria y compulsiva. El feminismo ha pensado la heterosexualidad no como un dato biológico que es patrimonio de la individualidad de los cuerpos, sino como un orden político que domestica, que produce deseo heterosexual para mantener anudamientos y vinculaciones normativas entre dos sexos que se postulan como complementarios y naturalmente anudados, ¿sí? Bueno, esto en relación a lo que podemos entender como entonces ser mujer en edad fértil. Lo que intento señalar acá es que intento alejarme de un
de que exista un ser mujer naturalmente delimitado, de que exista una naturaleza del ser mujer contenida en los cuerpos, ¿sí? Y que la edad fértil sea una realización y un despliegue de eso. Lo que intento decir es que el ser mujer no es jamás al margen de los significados sociales que hacen de algunos datos anatómicos, como puede ser la morfología corporal, ¿sí? Eh, la base, la base o el dato biológicamente a priori en el que se apoya una feminidad natural, ¿sí? Es decir, no hay ninguna genitalidad y ningún dato biológico fáctico que funde una feminidad o un ser mujer en términos naturales. Bueno, para ir finalizando, ¿no? Me interesaría también no solo cuestionar esta idea de fertilidad como un dato biológico que consagra la realización de algo así como un ser mujer natural. Me interesaría que esta crítica que estoy haciendo a la idea de pensar a la mujer en términos naturales también nos permitiera hacer un deslizamiento hacia pensar las existencias trans, ¿sí? Este corte, esta fuerte crítica con respecto a pensar que hay un sexo que es adecuado y que brinda autenticidad a un género, esta ruptura entre sexo y género, criticar estos anudamientos naturales entre una determinada anatomía y el modo en que alguien decide habitar un género o autopercibe su subjetividad en términos de los significados sociales de masculinidad y feminidad. Es interesante también pensar esta posibilidad de dar lugar a las existencias trans, y solo podemos dar lugar a las existencias trans si dejamos de concebir sentidos e identidades tan clausuradas como el ser mujer y el ser varón, respaldados por la autenticidad de la naturaleza de un cuerpo dado. En este sentido, hay, por supuesto, cuerpos gestantes que se encuentran entramados con identidades masculinas, ¿sí? Con autopercepciones de varón, me refiero a las masculinidades trans, es decir, fácticamente esos cuerpos están dotados con cierta anatomía que este sistema social significa en términos de mujer o femenino. Si podemos desconectar, si podemos exorcizar el sentido de feminidad y masculinidad de la naturalidad de algunos cuerpos, podremos decodificar los cuerpos de otro modo, ¿sí? Finalmente, también me interesa señalar esta idea de edad fértil, desplazarla de la noción biológica y natural de fertilidad hacia una concepción política de fertilidad, sobre todo en los colectivos trans, travesti y en todo colectivo que no se muestra conforme al modo en que hegemónicamente y normativamente se organizan los géneros. Pensar una fertilidad en términos políticos me parece muy importante, y esta idea tiene que ver con desenmarcar un poco y criticar el modo en que en esta sociedad occidental moderna contemporánea los vínculos más profundos, estables y que nos sostienen se alojan en los vínculos de sangre, eh, los vínculos de sangre que, bueno, son productos de la parentalidad y de la procreación en términos biológicos. Me parece que los colectivos trans, travestis, nos enseñan que hay un tipo de fertilidad a la hora de construir vínculos fértiles en términos políticos, y cuando digo fértiles en términos políticos me refiero a que son muy productivos a la hora de generar redes y vínculos que sostienen a estos colectivos en términos no anclados
no anclados ni fundados en la sangre o en lo biológico, sino fundados en la afinidad. Estos colectivos generan familias que son entramados vinculares y relacionales que sostienen a estas exigencias en momentos muy placenteros, pero también en la enfermedad y en la muerte. Entonces me parece que este tipo de fertilidad política se muestra políticamente muy promisorio, tanto para mujeres trans, cis, como para toda identidad no normativa, porque nos permite pensar no tanto en la fertilidad biológica y en el ser mujer en términos de una clausura identitaria, sino abrir cuál es la potencia política que tenemos a la hora de generar otro tipo de vínculos en los que se juega también nuestra supervivencia. Me parece que esto es muy importante porque nos permite pensar y contemplar múltiples modos de existencia. Muchas gracias, espero que se haya entendido el planteo general y les dejo un saludo a todas y a todos.